sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vimos el doble alcance a todas las ovejas y a los ancianos en cada iglesia local. Lo que necesitamos explicarle es que los 5 ministerios establecidos por Jesucristo cumplen una función particular. Pero antes yo dije, representan a Jesucristo para la iglesia. ¿Por qué digo esto antes de continuar? Porque muchas veces confundimos y ponemos a los 5 ministerios dentro del paquete de dones que el cuerpo recibe. Pero los dones espirituales, ¿quiénes los reparte? El Espíritu Santo. Pero ¿quién constituye a cualquiera de los 5 ministerios? Como Jesucristo constituye a los 5 ministerios le representan en la iglesia. Son la representación de autoridad para la iglesia. Ahora bien, dentro de las labores de los 5 ministerios, hay una labor que es específicamente para apóstoles y profetas. Los 5 representan a Cristo, pero apóstoles y profetas tienen algunas labores específicas. Entre ellas, plantar, fundamentar iglesias, confirmarlas, poner el fundamento de Jesucristo y su doctrina y establecer ancianos en cada ciudad y región. Yo voy a leer algunos versículos interesantes en Hechos, pocos, pero dice así, Hechos 14, 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 15, el versículo 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Versículos 40 y 41 dicen, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Obviamente hay otros pasajes, usted conoce Efesios 2:20, que habla que justamente el fundamento es puesto por apóstoles y profetas. Usted recuerda el consejo de Pablo a Tito, que lo había dejado en Creta para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en ese lugar. Quiere decir que estas tareas de plantar, de fundamentar iglesias, de poner el fundamento de Cristo, de confirmar a las iglesias, si usted recorre la Escritura, usted se va a dar cuenta que siempre fue una tarea realizada por apóstoles y profetas. Tenemos que dejar asentado algo más y muy importante. Todos los hijos de Dios, todos, estamos en la tierra para predicar, extender y establecer el reino de Dios. Eso lo dice la Escritura aún desde el comienzo de la iglesia, después de Pentecostés. Podemos ver la realidad de la iglesia predicando. Es más, hay 2 sucesos que ocurren a causa de la persecución que hubo en la iglesia primitiva por la muerte de Esteban. Una vez que Esteban es apedreado, la iglesia es esparcida y dice la Escritura que comienzan a predicar. Cuando comienzan a predicar ocurren 2 cosas. Por un lado comienzan a predicar evidentemente en Samaria. Luego de que la iglesia está predicando, aparece la tarea de un evangelista llamado Felipe, y Felipe comienza a predicar, y los samaritanos comienzan a entregarse al Señor, y empieza a haber señales y milagros. ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura, que cuando los apóstoles y la iglesia se enteraron, ¿qué hicieron? Dijeron, que inicie la iglesia, que continúe. No. Dice, enviando a Pedro y a Juan, enviaron a Pedro y a Juan, el evangelista se hizo un costado y dijo, esta es la función de ustedes y la tarea de ustedes. Más, usted mira todo el relato, eso está en Hechos 8, ahora no lo voy a leer, usted lee todo el relato y se va a dar cuenta, primero, que viene bautismo con el Espíritu Santo cuando los apóstoles ponen la mano sobre ellos, cosas que aunque había habido milagros con el evangelista, eso no había ocurrido. Segundo, un hombre que medio se había convertido, que era un mago, resulta que Pedro lo confronta claramente, cosa que el evangelista tampoco había hecho. ¿Se está dando cuenta? Hay unas cuestiones de funciones y de autoridad que están establecidas. Por esa misma persecución, otra gente predicó en otros lugares. Entró a Fenicia, entró a Chipre, y algunos se animaron a predicarle a unos griegos. Fueron los primeros que se animaron a predicarle a otros que no eran judíos. Eso está en Hechos capítulo 11.
Cuando eso ocurrió y la iglesia se enteró, ¿qué hizo de nuevo la iglesia? Le dijo a Bernabé, tú apóstol, ve a ver qué está pasando allá. No fue una organización, no. Tú apóstol, ve a ver. Cuando vio, dijo, esto está tremendo. Dice, qué regocijo, por favor, permanezcan fieles al Señor. Pero seguidamente Bernabé hizo algo. Los va a llamar a Saulo, que ya estaba convertido al Señor. Dice, vinieron a Antioquía y estuvieron un año entero los apóstoles enseñándole a la iglesia de Antioquía. ¿Lo está viendo que está en la Biblia? Luego lea Hechos 8 completo y luego lea Hechos 11 completo para darse cuenta que esto está establecido en la palabra de Dios y no es una idea humana. Así está establecido y así usted lo puede leer con toda claridad. Me gustaría hacer solamente una aclaración más, porque quiero traer esto al presente. A veces podemos malinterpretar lo que estamos enseñando en este sentido. Decir, esa obra nació, pero ahí no estuvieron ni apóstoles y profetas. Entonces, esa no puede ser una obra de Dios. No. Esa es una obra de Dios. ¿Qué necesita esa obra? Que vengan apóstoles y profetas, pongan el fundamento, la planten como es debido, la confirmen y esos hermanos puedan crecer abundantemente por la gracia del Señor y seguir estableciendo el reino. Estoy siendo claro. Quiere decir que, de hecho, algunas de las cosas que hoy van a ocurrir aquí están representando esta misma figura. Obras comenzadas por hermanos de iglesias que predican el poderoso evangelio de Jesucristo, que tiene poder y que hombres y mujeres se arrepienten, pero luego apóstoles y profetas llegan para poner el fundamento y para establecer esas obras y que se transformen en una iglesia u obra de iglesia local en un lugar específico. ¿Soy claro con esto? Quiero complementar lo que Hernán está diciendo en este sentido. Nos ha pasado desde el inicio del ministerio, cuando nosotros imponemos nuestras manos sobre los pastores. Algunos de estos pastores han venido de organizaciones y de denominaciones, enviados de una manera determinada. Por lo que estamos viendo por la palabra, ¿quiénes establecen a los ancianos? Es un presbiterio apostólico, bien, y profético. Pero yo se los quiero comentar en la práctica. Cuando nosotros imponemos nuestras manos sobre esos pastores, como esa habilitación viene de Dios, a partir de ahí se dispara el ministerio pastoral de una manera como nunca antes había sido efectivo. Y esto lo hemos comprobado cada vez que un pastor solicitó estar bajo nuestra autoridad, hemos impuesto las manos y se disparó. Y no solamente eso, hasta la finanza de la iglesia se dispararon. Hermano, es una unción. Esto no depende ni de un estudio que nosotros hayamos realizado, ni de una investigación. Esto sale de aquí, de la palabra. Y como es una unción de Jesucristo, pues Jesucristo la delegó. Y simplemente se pone en práctica y funciona. ¿Ve qué fácil que es? Los hombres lo hemos complicado. Quiero entrar en otra área. Es muy honroso para cualquier persona recibir un llamado de parte de Jesucristo. Estamos hablando en este caso de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando se recibe el llamado, obviamente la persona está feliz, porque dijo, yo jamás me imaginé que esto me iba a ocurrir. No depende de la persona, ni de lo que estudió, ni de la habilidad, ni de nada. Depende de que el Señor dijo, quiero que seas tú. Amén. Ese es el llamado. Muy bien. Ahora, lo que hemos visto es que a veces se ha hecho un énfasis tan grande en el llamado, esas personas han hecho un énfasis tan grande en su llamado, que trabajan por y para el llamado. Pero hoy lo que queremos ver es establecer un punto de equilibrio, porque si bien es cierto hay un llamado, hay algo muy importante en la palabra que tiene que ver con las condiciones, que tiene que ver con las cualidades que esa persona debe desarrollar. O sea, yo tengo un llamado, pero tengo que labrar mi vida de acuerdo a la palabra. Y si yo no desarrollo esas cualidades, estoy en falta. Porque tengo el llamado, pero no me dediqué a trabajar mi vida
con base en la descripción que hace la palabra de Dios, para que entonces ese hombre, esa mujer de Dios estén integrados y puedan ser efectivos.